Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Entonces vamos a hablar del pie plano. Para que se acuerden, nuestro equipo de trabajo, que no siempre trabajamos, también lo pasamos bien. Y el pie plano, yo creo que es la causa más frecuente de consulta en traumatología infantil, y no solamente a los traumatólogos infantiles, también a los pediatras y a los médicos generales. Y no necesariamente es patológico, y no necesariamente existe el pie plano, pero no solamente se preocupan los padres, sino que se preocupan los abuelos, los amigos, los vecinos, y ¿por qué tu niño camina de esa manera? Seguro que tiene pie plano. Entonces, esto siempre vienen con esta inquietud. Y le echan la culpa del pie plano a que se cae mucho, que camina con los pies para adentro, que mi hijo corre raro, lo más probable es que tenga pie plano. ¿Qué es lo que es el pie plano? Es la disminución o ausencia del arco longitudinal medial del pie, que es de frecuencia variable, desconocida realmente cuando es patológica en el adulto. Es de gran variabilidad, tenemos pie planos que son absolutamente inofensivos y normales y fisiológicos, y otros que pueden ser muy rígidos, como ya lo mencionó el doctor Wagner. Es normal en el recién nacido y se desarrolla el arco recién en la primera década de la vida, o sea, hasta los 6, 7, 8, 9 años, el que el niño tenga un pie plano no significa que sea anormal. ¿Qué es lo importante saber del pie plano? Que es un poquito más frecuente en hombres, que la literatura variable dice que pudiera estar aumentado con el sobrepeso o la obesidad, que cuando hay hiperlaxitud ligamentaria también puede verse con más facilidad, y cuando hay una historia familiar hay que preocuparse un poquitito más. Ahora, hay varias teorías de por qué se produce el pie plano. Es por alteraciones de fuerzas musculares, especialmente del complejo interno de la pierna o del complejo osteoligamentoso. De alguna manera esto se prueba de que en la medida que disminuye la laxitud ligamentaria de los niños se va formando el arco en la primera década de la vida. Se puede clasificar de diferentes maneras, dependiendo de cuánto apoya el pie en el podómetro o en esta huella plantar. Y en la población en general se ve que casi el 64% de los pacientes tienen un pie plano que es absolutamente flexible, asintomático, sin ninguna molestia. Hay un porcentaje de pie planos flexibles que tienen un acortamiento quiliano y esos pudieran tener un poco de dolor, y solamente el 9% de la población tiene un pie plano rígido que a lo mejor requiere algún tipo de tratamiento. ¿Qué es lo importante saber del pie plano? Especialmente el niño de 4 o 5 años que consulta con ustedes en la consulta. Que el pie sea flexible o no, que tenga dolor o no, y la edad de presentación. Cuando llega la mamá con el niño que tiene un año y medio y dice que camina raro y que apoya todo el pie, es absoluta y completamente normal. Distinto es el niño de 6, 7 años que empieza a hacer deporte y que se queja al hacer deporte de que tiene dolor en el pie o después en el reposo, o que el dolor lo despierta en la noche. Obviamente esos son síntomas de alarma para que busquemos alguna otra causa. La anamnesis tiene que ser bien profunda, hay que saber por qué el papá lo lleva, si es solamente una preocupación estética y de que le ven los pies raros o creen que tienen problemas, o si realmente hay un problema de tipo funcional. No nos sirve eso de que la mamá dile al doctor que te duele el pie. Eso es bien frecuente que nosotros lo veamos. Hay que ver si realmente el niño tiene algún tipo de impotencia funcional. Y la historia tanto familiar como personal de alteraciones reumatológicas, inflamatorias, neoplásicas y neurológicas hay que estudiarlo con mucha precaución, porque si aparece alguna de estas cosas pudiera haber una patología del pie que no es normal. El examen físico no tiene que ser del pie. El pie está unido a todo el resto del cuerpo y tiene que ser completo. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Desde que el niño lo vemos lejos, entrando a la consulta, podemos ver cómo camina con zapatos, tenemos que verlo cómo camina sin zapatos, ver cómo camina en talón y punta para descartar que tenga algún problema de tipo neurológico. Hay que ver el ángulo de progresión del pie y la evaluación estática del pie, que ya lo mencionó el doctor Wagner, que es bien importante. Cuando los niños están parados en posición estática, pueden tener un pie plano, pero al pararse en punta de pie o levantar el dedito gordo se forma el arco del pie. Eso dice que el pie es flexible. La otra cosa que hay que evaluar es el retropié. Generalmente el pie plano se asocia con el talón valgo, que muchas veces se corrige cuando se ponen en punta de pie. Eso obviamente habla de mucho más normalidad que de anormalidad. Pero no es lo único que hay que evaluar. Hay que evaluar el ángulo muslo-pie, la movilidad completa de la extremidad inferior y el test de Silver-Scott, que disminuye cuando hay una alteración o un acortamiento de los gemelos del suelo, y que a veces necesita algún tratamiento porque pudiera estar asociado a dolor. Entonces, con esta anamnesis exhaustiva, con la evaluación que ustedes hacen del niño, si tenemos un pie que es flexible, indoloro, sin antecedentes de una patología asociada, es suficiente para que ustedes puedan tranquilizar a los papás y decirle que no es patológico y que no necesita ningún tipo de tratamiento y que solo hay que observarlo, y si los papás son muy
preocupados o muy nerviosos, citarlos a control en algunos años, no en 2 o 3 meses, para ver que todo ande bien y no solamente tranquilizar a los papás, sino que a los abuelos, a los tíos, a la tía, a la abuelita, a la vecina, a todos. Como ejemplo, les voy a decir que mi hijo mayor, cuando era bastante más pequeño, tendría unos 9 años, lo tuve que llevar al traumatólogo infantil, se lo llevé al doctor Inostroza para que me lo examinara y pudiera decirle yo a la abuelita, a la suegra obviamente, que no tenía pie plano. Si no iba con el informe del doctor que no tenía pie plano, no había caso que me creyera. Ahora, ¿cuándo tenemos que estudiar este pie? Cuando el pie es mucho más severo, cuando es rígido, cuando es doloroso y cuando hay alteraciones significativas cuando uno lo ve. ¿Y con qué lo estudiamos? Generalmente con la radiografía, que como mencionó el doctor Wagner, tiene que ser con carga, en lateral y en el pie. Hay varias angulaciones que se pueden medir y que van variando según la edad del niño, que se pueden ver en cualquier parte. Ahora, ¿tenemos que hacer tratamiento a todos los pies planos? ¿Y qué tipo de tratamiento tenemos que hacer? Si buscamos en la literatura, aparecen cosas tan bizarras como esta. Para el dolor de pie, envuelve los pies en repollo para que se le pase. Estamos leseando aquí nosotros, deberíamos ir a cultivar repollo, ¿no es cierto? Pero no todo lo que sale en internet y no todo lo que sale en los papers es verdad. Las plantillas ortésicas, hay muchos papers que dicen que sí sirven utilizarlo y que no sirve utilizarlo. Se supone que si es fisiológica esta enfermedad, o sea, no enfermedad, este desarrollo del pie hasta los 10 años, hasta esa fecha no deberíamos necesitar usarlo. ¿Cuándo lo usamos? Cuando tenemos niños más o menos grandes que efectivamente tienen dolor del pie y en algunos casos muy especiales que deforman muchísimo los zapatos en valvo, uno pudiera ayudarlos para que les alcance el zapato al término del año, ¿ya? Pero no es una cosa que realmente esté comprobado que sirva. Este estudio, acá arriba, menciona que sí serviría usar, digamos, cualquier tipo de plantilla con una cuña interna en el talón, especialmente sobre los 6 años, pero el doctor Wenger y muchos otros estudios demuestran que da lo mismo el tipo de plantilla que haya, no hay realmente una correlación entre el uso de la plantilla y la mejora del pie plano, que la mayor parte se va a mejorar igual. Los ejercicios, es súper importante que los niños hagan ejercicios, pero de repente someterlos a este tipo de tortura, si es que solamente tienen un pie plano, que es visible y que no tiene sintomatología, no tienen ninguna razón de ser. ¿Cuándo uno puede usar ejercicios con el kinesiólogo? Cuando tienen acortamientos isquiotibiales, del sóleo, los gemelos, el gastrocnemio, ahí pudiera servir algún tipo de estiramiento. El tratamiento quirúrgico, muy infrecuente. ¿Cuándo vamos a hacer tratamiento quirúrgico? El doctor Mosca y el doctor Bouchard hizo esta evaluación y que se pueden hacer este tipo de tratamientos solamente en niños que son sintomáticos. Y estamos hablando de niños adolescentes, no de niños pequeños que tienen un pie plano flexible que es normal o fisiológico. ¿Y qué se puede hacer? Alargamientos tendíneos en algunos pie planos flexibles que son dolorosos. Las artrorisis en realidad se han estudiado y se usan bastante más en Europa que en Estados Unidos. Y se supone que lo que uno hace es tratar de bloquear la articulación subtalar con cualquier tipo de instrumentación. Hay algunos instrumentos que son especiales para esto. Pero como nos dijo el doctor Slongo ayer, tiene un 30% de complicaciones. Y con un 30% de complicaciones nos vamos a atrever a hacer este tratamiento, especialmente en un niño que no tiene molestia. Las artrodesis también se ven que se pueden utilizar en casos muy extremos, pero obviamente artrodesar cualquier articulación hace que se sobrecarguen todas las demás y obviamente eso puede producir problemas mayores a futuro. Lo que se ve que sí sirve son las osteotomías, pero en casos muy seleccionados, y la osteotomía de elección es el alargamiento de la columna lateral con diferentes técnicas. La de Evans es la de más conocida, la de Hinterman en adulto está probándose esta osteotomía en Z. Y que lo que hacen es alargar la cuña lateral. A veces es necesario además acortar la cuña medial y hacer algún tipo de alargamiento tendíneo asociado. Pero como les digo, esto es lo excepcional. Aquí hay un ejemplo de tratamiento quirúrgico. El pie se ve con la medición previa y postoperatorio que clínicamente y radiológicamente se ve bastante bonito, pero no nos dice nada en relación a la función y a al que el pie sea indoloro o no. El diagnóstico diferencial sí es importante y hay pie planos rígidos como la coalición tarsiana que ya lo vimos en la mañana, en niños muy pequeños, el astrágalo vertical o el pie en mecedora que creamos nosotros al sobretratar un niño con piebot. Es importante que los reconozcamos que no están dentro de lo fisiológico. Lo mismo en niños con alteraciones de tipo neurológica. Hay revisiones para todo en internet. La última que encontré fue esta, que la única diferencia que tiene con los otros estudios es que mostró en una población bastante importante de niños de diferentes partes de Estados Unidos, de España, de
Australia, de que la diferencia, digamos, con los otros estudios es que hacían una revisión del índice de masa corporal en relación al pie plano. Y lo que llamó la atención aquí, que independiente del índice de masa corporal, parece que el patrón de normalidad se mantenía y no es que hubiera más pie plano en niños obesos o sobrepeso, pero obviamente es un estudio que tiene ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que el pie plano es frecuente, la consulta, que no necesariamente es patológica, muchas veces no lo es. Hay que descartar que haya una patología, hay que tranquilizar a los padres y al resto de la familia, evaluar la evolución en el tiempo para que vayan cumpliéndose los hitos que corresponden, y el tratamiento, ya sea ortésico o quirúrgico, es muy, muy infrecuente. Tenemos que acordarnos que todo lo que nosotros hagamos con los niños va a tener su manifestación máxima cuando los niños sean adultos. Solamente ahí vamos a saber si realmente lo que hicimos fue lo correcto. Entonces, preferible abstenerse a dejar la escoba. Muchas gracias.